avance rápido, un análisis rápido, puntual, muy claro. Regresamos a las entidades y nosotros vamos a seguir con nuestro proceso. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, perderá su registro federal como partido político. Porque los números apenas nos darían con la fortaleza de todos contener la destrucción. Y por supuesto, con nosotros México cuenta. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Seguiremos tocando temas postelectorales porque seguimos estando en toda esta conversación postelectoral. Y ahora hablamos de la nueva oposición. Esa nueva oposición del ciudadano, en donde los partidos han tenido ahorita una crisis de oposición, los opositores, estoy hablando de los opositores, y en donde se están dando las protestas en los cafés, en las sobremesas, en las comidas, en donde el movimiento se da con la gente fuera de las urnas, en los conteos que están haciendo, en redes sociales, en las exigencias. Yo sí veo que ahorita ahí se está quedando la conversación, pero son protestas en redes sociales, vuelvo a decir, en los cafés, socialmente. Y yo sí me pregunto aquí, abro la conversación contigo, Ania, y contigo, Perla, ¿qué significa esto? ¿Será la nueva oposición el ciudadano que está despertando ante lo que está viendo que no está bien? Porque definitivamente hay cosas en esta elección que no estuvieron bien y que siguen no estando bien. Sin ética, haya sido como haya sido, que si fraude, no fraude, que si una elección de Estado o no, hay mucha controversia alrededor de eso, pero, ojo, aquí el ciudadano es un punto fundamental de lo que pasa. Y las voces se están haciendo escuchar. Entonces, ¿será esto la nueva oposición? Ania, ¿tú qué opinas? Tú que estás ahí también del lado opositor. Sí, bueno, pues primero decirte, Marcela, Perla, que nos va a tocar, bueno, más bien tenemos desde ya que hacer una reflexión muy profunda como oposición, no solo los partidos que integran la coalición opositora, que en este caso pues fue la de Fuerza y Corazón por México, sino tiene que ser una reflexión de todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, yo me pregunto dónde estuvieron los medios de comunicación en todo este proceso electoral, a qué mensaje le dieron mayor eco, dónde estuvo la iniciativa privada, cómo o qué tan organizada estuvo la sociedad civil y, por supuesto, qué reflexiones y qué autocrítica y qué cambios tienen que hacer los partidos hacia el interior para poder pues sobrellevar ahora este nuevo gobierno que se avecina. Yo la verdad es que quiero decir que la elección fue una elección de Estado, fue una elección en donde sí hubo injerencia del presidente de la República, ignorando el cumplimiento de la ley totalmente, además pues utilizando recursos públicos, programas sociales que llevaron a millones de mexicanos a tomar una decisión, no sabemos si obligada o no, pero a tomar una decisión que ya todos conocemos que sucedió el pasado 2 de junio. Pero a partir de eso necesitamos reflexionar entonces por qué a la oposición no le alcanzó el tiempo para hacerse escuchar y hacerle entender a los mexicanos el peligro en el que nos encontramos al darle continuidad a este gobierno. Hoy la oposición tiene ese gran reto y pues hoy yo me atrevo a hablar del Partido Acción Nacional porque es uno de los que es parte de esta oposición, porque es un partido que democratizó a México, es un partido que construyó instituciones y a mí me gustaría que hiciéramos esa reflexión hacia adentro de saber qué sigue, cómo le vamos a abrir las puertas a la ciudadanía, que realmente vuelva a ser ese partido demócrata de causas que defiende la vida, la libertad, la propiedad privada, que defiende la verdad, que realmente volvamos a hacer eso para que entonces sí entendamos pues cómo hablarle a la gente. Y también algo bien importante, porque lo vemos ahora con los resultados de cómo se dieron los resultados para la coalición, por ejemplo, en Monterrey, en Nuevo León y en el resto del país. Entender que somos un país muy plural, muy diverso y que tenemos que hablarle a cada sector, a cada lugar de nuestro país, tenemos que hablarle de tal manera que sí nos escuche. Porque si queremos la oposición hablar desde como hablamos en Nuevo León o lo que nos duele o nos preocupa en Nuevo León,
pues es evidente que en Chiapas y en Oaxaca y en Michoacán pues no nos han escuchado y no nos van a escuchar y no estamos permeando y entonces seguimos dejando el país a merced del crimen organizado, a merced de pues un posible nuevo gobierno que si bien Claudia inició su primer mensaje diciendo que quizás haya diálogo, el problema es que alrededor de ella hay muchas personas que ya han demostrado que no les gusta el diálogo, que no les gusta escuchar a todos los sectores de la población y que están decididos pues a seguir cerrados y a no querer transitar pues con todos los mexicanos, porque los mexicanos no solamente son Morena, no solamente es Claudia, no solamente son aquellos que votaron por ella, sino somos todos. Entonces ahí cabe una reflexión muy profunda y tenemos que hacerlo ya, porque ya no tenemos tiempo, al país le urge que la oposición pues hable en serio y le hable a todos los mexicanos. ¿Y qué tanto de esto que dices, Ania, y vamos contigo, Perla, tiene que ver con los dirigentes de partido? Mucho. O sea, en este caso vamos a hablar de un Marco Cortés y un Alito Moreno. O sea, ¿qué tanto tiene que ver que ellos ven por sus propios intereses? Al final de cuentas, se queda ahí en el juego esa parte de ver por su propio bien, más allá de la ciudadanía. Perla, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que, y veo ahorita el título de la nueva oposición y es reinventarse o morir. Ya tuvimos 6 años. 6 años en que en el 2018 teníamos un mensaje muy claro para la oposición y que no lo pudimos concretar en 6 años. Fíjate, los partidos juntos, ahora en el 2024 en la alianza sacaron menos porcentaje que lo que sacaron por separado en el 2018. Entonces, eso habla mucho de cómo ha bajado lo difícil que ha sido para la oposición y que no vemos un rumbo. Creo que a la oposición, en este caso, PRI, PAN, PRD, le faltó conectar con las clases más necesitadas del país. Creo que se vieron, aquí ahorita hablando de los líderes de los partidos, creo que se vieron intereses personales y políticos en la coalición. Creo que a Xóchitl Gálvez también le faltó, penetrar un poquito más a toda a esa gente y no por ella, porque ella traía muy buenas causas y ella sabemos de dónde viene y lo que quería hacer, sino porque también fue difícil este proceso de la coalición o estos intereses político-partidistas, que es lo que nos tenemos que olvidar y que gracias a la nueva oposición que tenemos como la ciudadanía no fue suficiente, pero creo que poco a poco es lo que vamos a ver más en el futuro. Entonces, necesitamos trabajar de la mano junto con la ciudadanía, junto con los partidos políticos y poner en la mesa qué es lo que vamos a tener que hacer estos 6 años. Y muy importante también, ¿no? Yo creo que el arrastre de lo que trae el PRI y el PAN también fueron años hegemónicos. No estoy hablando del PAN per se, pero por ejemplo del PRI. Uh-huh. Entonces, ese pasado no se le ha podido borrar a la gente. Porque incluso mucha gente dice, bueno, pues vamos a volver a más de lo mismo, nos van a robar de esta forma, preferimos que nos roben de esta forma, ojo, y que ninguna de las dos está bien, pero siento que ese voto de castigo hacia la oposición tiene mucho que ver con el pasado. ¿Tú qué opinas, Ana? Sí, bueno, y además de que el propio presidente de la República durante 25 años construyó esta narrativa que entonces volvió a unos los buenos y a otros los malos, que en este caso los buenos son Morena y los malos son el PRI y el PAN. Y es una narrativa de la que hoy él sigue siendo dueño, se la transfirió a Claudia y por eso ahí están los resultados. Pero yo creo que no tenemos ni siquiera que encontrar el hilo negro. Es bien sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que el dirigente de uno de estos partidos salió a caminar a las calles? ¿Cuándo fue la última vez que ganó una elección personal, o sea, él como candidato? ¿Cuándo fue la última vez que entendió qué necesitan los jóvenes, qué necesitan las mujeres, qué necesitan las madres de familia, las madres solteras, los adultos mayores? O sea, no es tan difícil. Si tú sales a la calle a palpar y estás con la gente y además demuestras en resultados, ganas elecciones porque la gente te confía a ti, pues no es tan difícil entender hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, si los dirigentes de estos partidos no lo han hecho en años, pues me parece que sí resulta que están muy alejados de lo que la sociedad realmente necesita. Totalmente. Y ojo, con esto no quiero decir, porque además a los dirigentes de los partidos opositores, pues les tocó enfrentar un sexenio
pues con cualidades muy distintas a las que habían sucedido en nuestro país. Simple y sencillamente un presidente que nunca quiso dialogar con la oposición, que nunca le abrió la puerta al diálogo, un presidente que al contrario todos los días le sumaba a la división del país, le sumaba al debilitamiento de las instituciones, y me parece que pues ese fue un gran reto para los dirigentes, pero no podemos quedarnos solamente en el discurso y no podemos quedarnos solamente en desde acá, desde el CEN, voy a dirigir a toda una oposición que está pues gastando suela, que está enfrentándose a la gente en un Chiapas, en un Monterrey, en un Michoacán, en un Sinaloa, que hoy está pues terriblemente secuestrado por el crimen organizado, en Tamaulipas. O sea, creo que hay que bajar, como se dice coloquialmente, poner los pies sobre la tierra y entender lo que este país realmente necesita. Y seguramente es algo que supo hacer Andrés Manuel durante muchos años, que no lo hizo Claudia, pero él le transfirió pues ese capital social y político. Y bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de Claudia, pero yo sí creo importante. Creo que la oposición se centró en temas, por ejemplo, en lo del Poder Judicial, se centró en temas del INE. En las reformas. En las reformas, no, o en temas que no son relevantes tanto para la mayoría de la gente. Creo que para la gente es más ajena los temas de la democracia que el bienestar social. Que lo que ves en tu casa, sí, la canasta básica, la tal, exactamente, todo. Y creo que a la oposición le faltó tocar esos puntos importantes, así como dice Ania, que a nuestros dirigentes también a lo mejor les faltó un poquito bajar o poner los pies en la tierra de las necesidades que tiene la mayoría de la gente en México, que nos estuvimos enfocando en temas del INE, que sabemos que son muy importantes y que tenemos que tocarlos para defender la democracia, pero no es lo único. Exacto. Y que aquí nos faltó voltear a ver lo que realmente quiere la gente. ¿Y qué quiere la gente? Bienestar social, punto. Sí. Y que esa narrativa se ha construido durante estos 6 años, bueno, muchos años con Andrés Manuel, pero estos 6 años fue la narrativa más importante que tuvo el presidente. Y que Claudia sabemos que obviamente ya acarreaba con esa imposición de seguir con los programas de bienestar social. Por eso creo que el ciudadano no hay que menospreciar, porque el ciudadano ahorita, esos ciudadanos que tocaron la puerta de Palacio literal, las madres buscadoras, los de Ayotzinapa, los familiares, eso porque son casos mediáticos, pero vamos a ponerlo sobre la mesa porque esas personas que tocaron el Palacio Nacional y no se les abrió la puerta, van a acabar siendo algo con esta ola de oposición. Ahora el ciudadano es el opositor, ¿sí? Y no nada más hablo de ellos, vuelvo a decir, son los casos mediáticos, pero veo a muchos ciudadanos queriendo ir más allá del café protesta. Digo el café protesta porque pues ahora estamos en un momento de protesta en la sobremesa y en los cafés de decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese ¿qué vamos a hacer? Creo que se va a traspolar acción a una nueva oposición en donde se tiene que escuchar un eco muy fuerte a ese tsunami guinda del que ya tatuaron muchos el que se vino encima de la marea rosa, y ahora hay que contraponer. ¿Qué tal ese tsunami? Bueno, pues se va a hacer otra cosa con la oposición. Entonces, bueno, para concluir, yo sí creo y tengo fe en los ciudadanos. No sé, ustedes, para concluir, ¿qué opinan? Sí, yo creo que los errores que hemos tenido, o que ha tenido sobre todo los partidos políticos, vemos que han costado y muy caro. Como les decía ahorita, es la necesidad de reinventarnos o morir, porque vemos esto, y que también los ciudadanos se involucren cada vez más en política. Hago este llamado, aquí lo vemos en Nuevo León cada vez más, pero hace falta en muchos lugares del país que los ciudadanos realmente tomen esta batuta de ser la nueva oposición y trabajar de la mano con la oposición política, que sabemos que también tiene el peso dentro de. Entonces, dejar de ser espectadores, ¿no? Sí, dejar de ser espectadores y realmente ver por los temas y las necesidades de la gente. Y sobre todo que si vamos a continuar en un sistema político de partidos, pues que sean los propios ciudadanos quienes tomen las riendas de los partidos políticos. Que si bien hoy somos ciudadanos quienes estamos en los partidos, pero a lo mejor es necesario que se abra todavía más a la ciudadanía. Y de verdad no lo digo como un discurso, yo sí creo que en los partidos políticos tienen que estar quienes encabecen las causas de la gente,
porque pues son herramientas, son vehículos los partidos políticos para poder llegar al poder y tomar decisiones reales para la gente y no solamente para unos cuantos. Antes de concluir, porque ahorita digo, bueno, están en la mesa, el reconteo de votos local, o sea, a nivel, en lo que ustedes han estado, el ciudadano ha estado muy activo, muy, ¿no? muy Para todo eso involucrado. se va a dar de las impugnaciones, etcétera. Sí. Sí, fíjate que en mi caso, que me tocó todo el recuento de lo federal, tanto presidencia, diputación y senado, en su mayoría quienes estuvieron ahí de de observadores en todo este recuento, fueron ciudadanos del distrito que me llamaron y me dijeron, quiero ayudar, y ahí estuvieron. Sí. No tuve la necesidad de hablarle al otros equipo que años. siempre está ahí o al Diferente militante otros del partido, sino que solos llegaron los ciudadanos, y eso a mí me pareció pues un gran avance democrático, porque quiere decir que efectivamente, como dices tú, se están dando cuenta de que pues tenemos que estar ahí, activos. Si no, pues alguien más va a tomar las decisiones. Totalmente igual, lo vivimos en el Congreso local, igualmente la gente nos buscaba, pero se dio sobre todo más en la presidencia y el Senado, que fue lo que tuvo más peso aquí en Nuevo León y que la gente se involucró bastante. Agradecemos la ayuda porque se necesitaban muchas manos, ojos, fueron más de 30 horas que estuvimos ahí, entonces creo que esto se va a ver cada vez más, el involucramiento de la sociedad. Que sigan los despertares, no se queden de espectadores.